Entonces, quisiera en primer lugar saludar a todos, muy buenas tardes para todos y agradecerles a todos los participantes, a todos los que se han sumado a esta charla. Quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Pediatría Río Paraná, quiero agradecer a la doctora Silvia Canle y a la doctora Gisela Giorgio por su excelente predisposición a toda la comisión. Estos ateneos multidisciplinarios han sido muy enriquecedores para el Consejo Entrerriano. Yo creo que son un puntapié inicial y tienen muchísimo potencial. Quiero agradecer al doctor Julio Manciti por siempre iluminarnos y ser tan generoso. En honor al tiempo vamos a comenzar con las presentaciones y finalizadas estas vamos a leer las preguntas, las inquietudes que ustedes vayan volcando al chat e intentaremos contestarlas. En primer lugar va a hablar el doctor Joaquín Vidós, que es médico oftalmólogo, está haciendo su entrenamiento en oftalmología infantil, es médico del Instituto Santa Lucía Paraná. Vamos a pasar a una votación online. Adelante, Joaquín. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es, bueno, ya me presentó María, Joaquín, y soy especialista en oftalmología. A ver si puedo compartir la pantalla. Bien. Vamos a compartir así pantalla. Bien. Bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí. Se ve perfecto. Excelente. Bueno. Se ve. Bueno, lo que... A ver, porque a mí me está molestando la ventanita. Ahí está, ahora sí. Bueno, básicamente la intención de esta presentación es, no quiero robar mucho tiempo para no cansarnos, que sea ágil, que sea algo interactivo entre las dos sociedades y ver también un poco dónde estamos parados en general en el tratamiento de las patologías oftalmológicas pediátricas. Hacer una encuesta que, repito, por ahí, para que quede bien claro, que es anónima, es simplemente para ir teniendo una noción de cómo estamos manejando estas patologías. La primera pregunta, a ver Ale, si estás ahí atento, la primera pregunta es ¿cuáles son los controles oftalmológicos recomendados en niños? Recién nacido, ingreso escolar y a los 10 años, recién nacido, 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años y cada 2 años, ingreso escolar, prematuro y cada 2 años. A ver, Ale. Vamos a dejar unos segundos ahí para que puedan Lo que votar no todos. veo, Joaquín, no veo tu pregunta en primer plano. Veo que compartís tu pantalla, pero no veo tu pregunta en primer plano. ¿Cómo? ¿No se ve qué pasa la diapo? No se ve la diapo en grande, la veo minimizada. Ahora quizás es porque salió la pregunta de Alejandro. Bueno. A ver. ¿No se ve? Damos unos segunditos que voten todos y... Ahí está. Ahora sí. Soy yo. Bien, excelente. Bueno, vamos a continuar. 81% respondieron bien. La realidad es que los controles oftalmológicos recomendados por la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, en concordancia con la guía de la Academia Americana, recomiendan el control al nacer a los 6 meses, al año, a los 3 años, ingreso escolar y posteriormente cada 2 años. Como dije, no quiero quitar mucho tiempo, vamos a dejar los debates para el final de la charla, así no le quito tiempo a Julio Manciti y a la doctora María Angélica Mondino. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente de ambliopía? Recordando que la ambliopía es la falta de desarrollo visual. Miopía, hipermetropía y astigmatismo, catarata congénita, ptosis palpebral, estrabismo. ¿Cuáles creen que es?
Bien, excelente. Los errores refractivos, miopía, hipermetropía y astigmatismo son las causas más frecuentes de desarrollo de ambliopía. ¿Sí? Si bien tenemos en cuenta que la catarata y la ptosis congénita generan una ambliopía severa, no son las causas más frecuentes. Sí, son causas que por deprivación total de visión siempre hay que tenerlas en cuenta, pero siempre los errores refractivos son las causas más frecuentes de ambliopía. Este es un cuadro que está en el PPP, en la guía práctica de la Academia Americana, donde el error refractivo más frecuente, que se caracteriza por este trastorno de desarrollo visual, es la hipermetropía. La anisometropía hipermetrópica, precisamente dicha, que es la diferencia entre ambos ojos, de mayor de un punto 50 de dioptrías, sobre todo en el ojo que más hipermetropía tiene. En nuestro medio también el astigmatismo es una causa muy frecuente de ver. Vamos a la tercera pregunta. Paciente de 2 años de edad con leucocoria, ¿cuál es el principal diagnóstico a descartar? ¿Desprendimiento de retina, toxoplasmosis ocular, retinoblastoma o catarata? Bien, excelente. Venimos bien con la encuesta. El retinoblastoma, exactamente. Todas son causas de leucocoria. El desprendimiento de retina, la toxoplasmosis ocular. El retinoblastoma, la importancia del retinoblastoma es la vida del paciente, ¿sí? El retinoblastoma representa el 3% de los cánceres infantiles, la mayoría son esporádicos, no hereditarios y unilaterales. Tiene un 90% de sobrevida si la detección es temprana. Lamentablemente, cuando estamos en presencia de una leucocoria, ya estamos en presencia de un signo tardío, ya estamos llegando un poco tarde. Otra presentación también es como se puede presentar como estrabismo, que habitualmente cuando se presenta con estrabismo también estamos ante una presentación tardía, y suele darse cuando esto afecta a la mácula. Al no tener una buena fijación en ese ojo, ese ojo tiende a desviarse. En cuanto a lo que uno busca, la detección temprana en los fondos de ojos, como hoy veíamos en el tren al nacer y a los 6 meses y al año, es justamente detectar tempranamente estas lesiones, que como se ve en la foto de abajo a la derecha, eso es una lesión de toxoplasmosis, pero se puede detectar tempranamente una lesión en el fondo de ojos, siempre para preservar primero la visión, después el órgano y la vida. Obviamente que si estamos llegando tarde, la mayoría de las veces terminamos perdiendo el órgano y tenemos que conformarnos con proteger la vida de ese paciente. Por eso es la importancia que siempre nosotros tenemos en cuenta y mencionamos e insistimos a la realización del fondo de ojo del OBI al nacer, y a los 6 meses esos 2 primeros son fundamentales. Dentro de los 2 primeros años de vida puede aparecer el retinoblastoma y siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Siguiente pregunta. Paciente de 3 meses con lagrimeo desde los 15 días de vida. ¿Cuál es la causa más probable? Conjuntivitis neonatal, glaucoma congénito, obstrucción congénita de la vía lagrimal, úlcera de córnea. Bien, contundente. Obstrucción de vía lagrimal, exacto. La importancia de la obstrucción de vía lagrimal es que es una patología frecuente y por suerte no es una patología grave, ¿sí? Dentro del primer año de vida, casi el total de como se ve en la gráfica, casi el total de las obstrucciones de vía lagrimales resuelven. Habitualmente se presenta con un menisco lagrimal, con una epífora, secreciones, y el tratamiento es simplemente masajes, higiene y seguimiento. ¿Sí? En cuanto a la importancia de la obstrucción lagrimal, es que tiene un signo cardinal, que es el lagrimeo, y en este caso hay que tenerlo siempre en cuenta en el diagnóstico diferencial con el glaucoma congénito.
El glaucoma congénito siempre hay que descartarlo. No es la causa más frecuente de epífora, pero es una causa tremendamente grave que necesita intervención de inmediato y suele presentarse y en muchas ocasiones suele confundirse con una obstrucción de vía lagrimal. Bien, excelente. Vamos. Siguiente pregunta. Recién nacido que presenta conjuntivitis purulenta a los 3 días del nacimiento. ¿Cómo actúo? Tobramicina tópica cada 4 horas, higienes y evito corticoides, tomas de muestra para tinción GRAM, más eritromicina tópica, toma de muestra para directo y cultivo, más internación para antibiótico sistémico, más antibióticos tópicos, tobramicina más dexametasona tópica. La famosa combinación. El famoso combinado. Bien, acá ya empezamos a tener diferentes maneras de analizar el caso. Esta va a generar debate al final de la charla. Bien, vamos a seguir. Lo importante, siempre tenemos que tomar muestra para un directo y para cultivo. Internación para antibiótico sistémico y también antibióticos tópicos. Hay que tener en cuenta que dentro de la primera semana existe una presentación de una conjuntivitis muy severa que es la oftalmía neonatal, que se da por gonococo. Habitualmente se da entre el tercer y el quinto día, pero puede darse durante la primera semana. En algunos países desarrollados la tasa de presentación es baja, en los países menos desarrollados un poco más alta. Siempre hay que tenerla en cuenta como una conjuntivitis que le decimos que es explosiva, porque cuando vamos a abrir los párpados vemos una conjuntiva totalmente hiperémica, quemótica y con muchísimo material purulento que explota. Por eso hay que tenerla en cuenta como una conjuntivitis explosiva. El tratamiento habitualmente, y es lo que recomienda en el 2020 la Academia Americana, es con ceftriaxona sistémica, y acá vamos a armar después una discusión probablemente porque los pediatras con el tema de los antibióticos, ellos son muy meticulosos, se recomienda ceftriaxona sistémica durante una semana o la penicilina. Lo mismo para clamidia. En cuanto a lo que hay que tener importante siempre en la del gonococo es que se perfora, o sea, si hay afección corneal, tienden a perforarse. Por eso es la importancia de detectarlo tempranamente y no iniciar un tratamiento tópico que puede incluso afectarnos el laboratorio y tener resultados incluso dudosos. Esta la agregué hoy a la tarde para tenerla en cuenta siempre, que dentro de las primeras 24 o 48 horas podemos estar en presencia de una conjuntivitis química, que no sé ahora qué están utilizando los pediatras, después lo vamos a charlar, si el nitrato de plata, si están utilizando la eritromicina. Es una conjuntivitis que no tiene la misma presentación que el gonococo, es más una secreción serosa. El gonococo aparece más en la cronología dentro de la primera semana, posterior a las 48 horas habitualmente, pero lo hace entre el tercer, cuarto y quinto días, como dijimos es explosiva, y dentro de la segunda semana hay que tener en cuenta siempre a la clamidia y al herpes. Estamos hablando de 3 gérmenes bastante complicados, sobre todo el herpes y el gonococo por los riesgos de meningitis que podemos tener, y la clamidia por los riesgos crónicos que pueden generar y dejar secuelas para toda la vida en la superficie ocular. Y recordar un pequeño detalle en cuanto a lo que agregué ahí, que dice en el primer mes, tener en cuenta las bacterianas todas, sobre todo el estreptococo. En los chicos habitualmente es mucho más frecuente la conjuntivitis por bacterias que por virus, como pasa en edades más avanzadas. Siguiente pregunta. Paciente de 1 año de edad con tortícolis. ¿Cuál es la causa ocular más frecuente? ¿Nistagmus, astigmatismo, estrabismo o todas? Bien, estrabismo, excelente. Si bien todas
pueden generar tortícolis. El estrabismo es la causa más frecuente. No todos los estrabismos no todos los estrabismos presentan tortícolis, pero sí, ¿por qué hacemos hincapié en el tema del estrabismo? Porque después de los errores reflectivos, en oftalmología pediátrica, las patologías más frecuentes que vemos son los trastornos estrábicos. Dentro de los estrabismos más frecuentes que presentan tortícolis tenemos la paresia del cuarto par, que puede ser congénita o adquirida, el síndrome de Brown, que son síndromes restrictivos donde el chico lo que tiende es a inclinar el mentón y a inclinar la cabeza para poder evitar la diplopía que le generan estos trastornos de los movimientos oculares. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo evalúa la visión de un lactante? Fija y sigue, potencial evocado, reflejo vestíbulo ocular o todas. Todas las dudas que vayan teniendo, yo no voy viendo el chat, pero todas las dudas que vayan teniendo, vayanla escribiendo en el chat y las vamos a debatir. Estoy yendo más rápido de lo que pensaba todavía, porque no quiero sacarle tiempo a María Angélica y a Julio, que tienen 2 charlas espectaculares separadas. Bien, fija y sigue. La realidad es que podemos evaluarla de todas maneras, ¿sí? Todas las formas se pueden evaluar agudeza visual. Lo más importante a la hora de evaluar la agudeza visual en los primeros meses de vida es nunca utilizar una linterna, como por ahí a veces hemos escuchado que lo hacen, porque nosotros decimos que es un ruido al oído. Una linterna o una luz, ¿sí? Lo ideal es buscar cualquier objeto con forma, cualquier objeto con colores, siempre tener en cuenta que dentro del primer mes de vida es más difícil conseguir una fijación. Podemos analizar levantar el bebé como se ve en la última foto, y analizar el reflejo vestíbulo ocular, balancearlo de lado a lado. Si el bebé tiene buena fijación, vamos a tener una buena conexión visual y va a evitar el nistagmus, va a evitar, si hay buena fijación, que se desencadene. En cambio, en una alteración de la agudeza visual, va a desencadenar un nistagmus. El test de la fijación preferencial, que es ese que parecen paletas de ping-pong, y el tambor autokinético también, lo que hacen simplemente es a mayor cantidad de líneas, mayor agudeza visual evaluada. La sonrisa social es otra manera de analizar la agudeza visual, pero aparece a partir de las 6 semanas aproximadamente. Siguiente pregunta, ¿cuál es la recomendación válida para uso de dispositivos electrónicos en niños? No en menores de 2 años, no más de 8 horas en edad escolar, no más de 2 horas al año de vida, solo los fines de semana. Bien. 100% de coincidencia, excelente. La realidad es que la OMS sugiere evitar los menores de 1 año, evitarlo totalmente, y bueno, y después ir limitándolo. La Academia Americana de Pediatría recomienda evitarlo totalmente antes de los 2 años. Y acá también ya entran un poco de consideraciones neurológicas también y no solo visuales. La realidad es que estos vicios que llevan al sedentarismo, malos hábitos, hacen que también evitemos, el niño evite la luz natural, y la luz natural es una luz protectora para los errores reflectivos, sobre todo evitando la progresión de miopía, y eso está demostrado. Y después la era del LED, con las gamas de las luces azules, la alteración en el ritmo circadiano, la melatonina, la fatiga visual y la fatiga neurológica, con alteraciones del sueño, está totalmente contraindicado el uso de pantalla. Nosotros al menos nos guiamos por la Academia Americana, no lo recomendamos menores de 2 años, y también nos guiamos por la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil,
que también recomiendan que dentro de los primeros 2 años de vida evitar totalmente el consumo de pantalla. De 2 a 5 años, limitar el uso a 1 hora diaria, y más de 6 años establecer límites de exposición. Esta es una pregunta que 8 de cada 10 pacientes la hacen en épocas de cuarentena, donde la realidad es que estamos viviendo una rutina típica, entonces hay que negociar un poco, es lo que se le dice a los padres, negociar con los chicos en cuanto al uso de pantalla. Por ahí empezar a tener en cuenta un poco los recreos visuales, la regla de los 20, la regla de los 20-20-20, cada 20 minutos de uso de dispositivo electrónico descanso 20 segundos mirando a 20 pies. Eso se recomienda en adultos porque uno puede hacerse la rutina, hacerse el hábito. En un niño, y si por ejemplo le gusta jugar un videojuego, y se le recomienda que juegue 1 o 2 niveles y haga alguna actividad recreativa, que si al niño le gusta ver películas y dibujitos, y la realidad es que siempre ante pantalla el televisor es un poco menos, hace menos daño que el celular, porque en el celular, además de tener la pantalla emitiendo, tenemos un enfoque sostenido y una fijación de cerca que hace que obviamente la fatiga visual sea mucho más elevada comparada con el uso del televisor. Pero bueno, estas recomendaciones los vemos y nosotros mismos estamos en este momento utilizando una pantalla. ¿Qué riesgo implica el estrabismo? Creo que esta es la última pregunta. Ambliopía, pérdida de visión de binocularidad y estereopsis, impacto psicosocial y calidad de vida, o todas. Bien, excelente. Bueno, la realidad es que todas. En realidad hay alguna más importante, y sí, siempre tenemos en cuenta la ambliopía, pero también la pérdida de la binocularidad y de la estereopsis. La realidad es que todas. Muchas veces nos encontramos con pacientes ya adultos, adolescentes, que vienen por primera vez a una consulta, un estrabismo que nunca le dieron importancia y estéticamente tienen un impacto importante. El 50% de los pacientes pediátricos consultan por estrabismo, habitualmente ya tienen supresión y ambliopía. La supresión es el mecanismo de defensa neurovisual para evitar esa diplopía. El desarrollo de la vía visual siempre termina aproximadamente a los 7 años, hay que tenerlos en cuenta, porque restaurar la binocularidad, restaurar la visión, es importante en las primeras etapas del estrabismo, dependiendo también de qué estrabismo se trate. Y tener en cuenta siempre que la binocularidad se desarrolla entre los 4 meses y los 2 años aproximadamente. Así que bueno, con esta le doy el pie a Mari para que arranque su charla. No sé si... A ver. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Bien. A ver. Mari, ¿querés compartir vos la pantalla? Sí, estoy compartiendo. Ahí estamos, perdón, yo no había salido. Bien. Ahora sí, Mari. Bueno, vamos a hablar de estrabismo. Estrabismo es un tema que a mí me apasiona, es lo que hago prácticamente todos los días. Sé que es un tema que genera incertidumbre en el oftalmólogo general y sospecho que también en el pediatra. Quiero proyectar, ahí está. Bueno, el poeta Antonio Machado nos decía que el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, sino que es ojo porque te ve. Esto puede interpretarse de distintas maneras, yo lo interpreto relacionado a lo valioso que es tener un ojo funcional. La esencia del ojo es ver. ¿Cuál es la prevalencia mundial de estrabismo? Se estima, estos son datos de la Academia Americana de Oftalmología en este 2020, se estima que el estrabismo tiene una prevalencia de entre 0,8 y 6,8% de la población, según la población en estudio. Los niños con estrabismo, como decía el doctor Vidós, tienen riesgo de ambliopía, el 50% de los que consultan en esa primera consulta son ambliopes ya.
El beneficio de tratar a estos pacientes, ¿cuál es? Promover la función binocular, esto tiene que ver con las actividades de la vida diaria, las profesiones, los oficios, los deportes, alcanzar una normal función binocular de cada ojo, no damos a ningún ojo por perdido, y existen reportes de que hay más probabilidad de tener una discapacidad visual binocular cuando hay ambliopía de un ojo a lo largo de la vida. El desarrollo de la imagen personal positiva, el impacto psicosocial, eso tiene que ver con la calidad de vida, en los niños pesa a partir de los 5 años principalmente, y la binocularidad temprana implica menor cantidad de intervenciones totales y es costo efectiva. Mientras más temprano logremos esa binocularidad, menor cantidad de reintervenciones a largo plazo. Con respecto a los factores de riesgo conocidos, bueno, aquí les dejo una serie de referencias de papers muy interesantes, no voy a entrar en detalle cada uno, las ametropías y las anisometropías, los prematuros, el bajo peso al nacer, el bajo score de Apgar, las anomalías craneofaciales y cromosómicas, piensen en los síndromes de Cruzón, de Apgar, las craniosinostosis, el síndrome de Down, el consumo materno de alcohol y tabaco durante el embarazo, la patología neurológica y la historia familiar de estrabismo. Tipos y causas, bueno, existen un montón de clasificaciones distintas, internacionales, muchísimas, basadas en la presentación clínica, basadas en la causa, basadas en el mecanismo, en la génesis. Básicamente tenemos estrabismos que son primarios, que aparecen en los primeros años, o en el primer año de vida, o en los primeros 5 años de vida. Tenemos estrabismos que son secundarios a patología ocular orgánica, a veces el ojo se desvía, y pierde visión, y a veces porque no ve se desvía. Tenemos estrabismos secundarios a patología sistémica, neurológica, endocrinológica, metabólica, traumática, consecutivos a intervenciones anteriores quirúrgicas por estrabismo, síndromes específicos, por ejemplo las llamadas trastornos de la denervación craneal, como el síndrome de Duane, el síndrome de Brown. Podemos clasificarlos como esotropia, como exotropia, como estrabismo vertical, estrabismos verticales con síndromes alfabéticos, estrabismos horizontales, quiero decir, con síndromes alfabéticos. Hay muchas maneras, no voy a entrar en detalle. Lo que quería llegar es a esto. ¿Qué hago con este paciente? Nos consulta un papá con un hijo que sospecha que hay una desviación, o le observamos algo raro, algo que nos llama la atención en esa carita. Bueno, lo primero que nos tenemos que preguntar es si es un estrabismo o si es un pseudoestrabismo, porque existe el estrabismo, pero también existe el pseudoestrabismo, y el pseudoestrabismo es mucho más frecuente que el estrabismo, y el pseudoestrabismo o falso estrabismo es una ilusión de que desvía a los ojos del observador. Una manera muy simple es usando una linterna, cualquiera la tiene en el consultorio, un oftalmoscopio, e iluminando la cara del paciente. Y ahí lo que vamos a observar es el reflejo corneal, que es el reflejo de la fijación, y vamos a ver dónde cae. No importa tanto si cae en el centro de las pupilas, lo que importa es si cae simétrico en un ojo con respecto al otro. Ahí van a ver en la primera foto del bebé de la derecha que es un nene pseudoestrábico, no es estrábico, y van a ver que el reflejo es simétrico. ¿Qué es lo que genera esa sensación de que desvía? El epicanthus, el conocido epicanthus, que no es otra cosa que ese pliegue de piel que oculta el ángulo interno de la hendidura palpebral del ojo derecho, entonces da la ilusión de estrabismo. Hay otras causas de pseudoestrabismo también, cuando existe alguna anomalía craneofacial, el segundo chiquito de la foto tiene un hipertelorismo, la distancia interpupilar o intercantal es mayor, pero si ustedes miran el reflejo van a ver que cae simétrico. Otras causas existen también, por ejemplo, hablamos del ángulo capa, que tiene que ver con cuando no coinciden el eje visual con el eje anatómico del ojo. El eje visual lo da la mácula, y la mácula no siempre está exactamente en el polo posterior, entonces eso al observador se ve como un reflejo corneal desplazado hacia la nariz o hacia la zona temporal. Por eso importa no tanto qué tan en el centro de la pupila cae ese reflejo corneal, sino qué tan simétrico es. Hay otras causas también. Lo que tenemos que decirle a ese papá es que lo documente. Eso es lo que yo hago en consultorio, pedirle que saque fotos, que filme. Yo misma le saco fotos, así se las muestro y la documento en la historia clínica. Ustedes piensen que existe el pseudoestrabismo, pero también existe el estrabismo intermitente, que empieza con baja frecuencia y se va presentando posteriormente, y que un paciente tenga pseudoestrabismo ahora y no tenga estrabismo no descarta que no tenga estrabismo después. Entonces es muy importante pedirle a ese papá no subestimar el caso, sino pedirle que lo documente, que traiga fotos y volverlo a controlar. Lo que nos dicen los papers es que lo controlemos cada 3 meses.
¿Qué le podemos preguntar? ¿Qué preguntas son importantes? Bueno, tenemos que preguntarle si existe algún estrábico en la familia. Si nos ponemos a ver en el árbol genealógico vamos a encontrar siempre algún tío, un primo. El estrabismo tiene muchas veces heterogeneidad genética, penetrancia variable, entonces vamos a encontrar en el árbol genealógico algún antecedente y no siempre son la misma forma de presentación. ¿Desde cuándo nota el ojo desviado? Esto es importante. Mientras más tiempo transcurra, más ruptura de la binocularidad, de la sensorialidad, y uno va sospechando que ese ojo que hace 6 meses que está desviado no ve bien. ¿Es en todo el tiempo del día la desviación o solo es a veces y cuándo? Esto es importante. Un desvío que es intermitente tiene más chance de tener buena visión que un desvío que es permanente, es más grave. Y a veces los papás te son muy claros, te dicen desvía el ojo para afuera cuando tiene sueño, cuando sale el sol. Y eso es muy típico de algunos cuadros como la exotropia intermitente. A veces uno está mirando ese picanto pensando que es un pseudoestrabismo y no, el papá te está contando que a veces el ojo se le va para afuera y créanme que no está mintiendo. El ojo desviado es siempre el mismo. Cuando los pacientes tienen capacidad de alternar, de cambiar de ojo fijador, tienen mucho mejor pronóstico visual, es como un parche biológico, no se ambliopizan. En cambio, cuando existe un único ojo fijador y el otro desvía todo el tiempo, sospechen que ese ojo no ve bien. ¿La desviación es hacia adentro o hacia afuera de la nariz? Este no es un dato menor. Cuando los papás te dicen la desviación es hacia afuera, hay que creerle, porque lo más probable es que sea así. Cuando los papás te dicen la desviación es hacia adentro, considerando el pseudoestrabismo tan frecuente, y lo más probable es que sea un pseudoestrabismo. ¿Qué tengo que evaluar en el consultorio? Bueno, cuando uno ve al paciente que llega al consultorio, uno ya está sospechando, haciendo su diagnóstico, su sospecha. Uno lo mira mientras el paciente juega en el consultorio, mientras habla con los padres. Si tuviéramos que ordenarnos nuestro accionar, lo primero que hacemos es evaluar la agudeza visual, y eso va según edad. Como explicaba el doctor Joaquín antes, no me quiero demorar, usando un juguete de color atractivo, viendo si fija, si sigue, con la misma cara del pediatra. A los bebés chiquitos les gusta mirar la cara de la mamá o la cara del pediatra, sonríe, no sonríe. En nenes entre los 4 meses y los 2 años es mejor el test de fijación preferencial. En niños más grandes, verbales, usamos las cartillas, existen distintos tipos de cartillas. Vamos a evaluar la motilidad con las versiones en las 9 posiciones de la mirada. Podemos evaluar la sensorialidad, existen distintos tests para niños preverbales, niños más grandes, eso lo hacemos los oftalmólogos muy bien, tenemos distintos tests y estrategias de manejo. El fondo de ojos lo tenemos que mirar siempre, y si es posible en esa misma primera consulta, hay que mirarlo ese día, no puede esperar. Y la refracción, lo ideal es hacerla bajo cicloplegia, porque muchas veces muchos estrabismos, quiero decir, tienen un componente acomodativo, entonces tenemos que relajar esa acomodación y eso se hace con gotas. El cover test. El cover test es una maniobra que usamos en consultorio, y yo creo que esto a los pediatras les puede servir porque es muy simple de hacer, uno la hace con la mano. Lo que no hay que hacer es tocarle la cabeza al paciente, al bebito, porque se va a largar a llorar, no le gusta que le toque la cabeza. Usando la mano, usando tan simple como el dedo pulgar, anteponiéndolo en la mirada, uno puede hacer un cover test. Existen distintos tipos de cover test, cover and cover test, cover alterno, very close cover test, cover alterno con prismas, existen distintos tipos. El que yo les muestro en este video, a ver si lo puedo reproducir, es un cover alterno, que es algo muy simple, que no nos dirá si es una atropia o si es una aforia, pero nos va a decir que el paciente tiene estrabismo, y créanme que eso no es poco. Si uno puede hacerlo un cover test, ahí se los muestro de nuevo, van a ver, lo que tienen que observar es qué pasa con el ojo que destapo. ¿Qué pasa con el ojo que destapo? Se mueve de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque está adentro, ¿sí? Entonces ya sé que es un estrábico. El secreto de hacer el cover test, este cover que se llama cover alterno, es mover rápido para no permitirle al paciente que fije con los 2 ojos, rompiendo la fusión. Hay que mirar el fondo de ojos siempre. Estos son todos pacientes míos que me consultaron por estrabismo sensorial. ¿Y qué teníamos acá? Me consultaba por estrabismo, quiero decir, eran estrabismos sensoriales. ¿Por qué? Porque el ojo estaba ciego, porque tenía un retinoblastoma, porque tenía un coloboma, quizás no ciego, pero con baja agudeza visual, y eso le genera un estrabismo, una hipoplasia de papila, una catarata congénita, un edema de papila bilateral con hipertensión endocraniana, un síndrome de Morning Glory, una enfermedad de Coats, una toxoplasmosis, un coloboma macular, una toxocariasis, una atrofia de papila. Realmente hay muchos estrabismos que son sensoriales, que son porque el ojo no ve, y hay que buscarlos, hay que mirar el fondo de ojos, y si uno puede hacerlo más de una vez, mejor. ¿Cómo ve mi hijo? Bueno, esto a mí me encanta.
Ustedes piensen que la frontalización de las órbitas en el desarrollo filogenético de las especies, la decusación de las fibras del nervio óptico, la estratificación del ganglio geniculado, de la corteza cerebral, las correspondencias entre las retinas, ojo derecho, ojo izquierdo, hacen que nuestro sistema visual funcione como un ojo único, como un ojo ciclópeo, como si fueran dos cámaras que enfocan lo mismo desde un ángulo distinto, y mi cerebro fusiona y compagina una imagen que es única, colaboran un ojo con el otro en la fusión. Y eso es lo que se pierde en el estrabismo, eso explica por qué el ojo se ambliopiza. Cuando el ojo se desvía, el cerebro empieza a experimentar fenómenos como la confusión y como la diplopía, ve doble. Un adulto que sufre una paresia, que tiene un problema neurológico o una orbitopatía, etcétera, sufre una terrible visión doble, pero en un niño lo que hace su cerebro infantil, que lo único que le interesa es sobrevivir y crecer, es generar supresión del ojo desviado, entonces genera mecanismos de adaptación. Y esa supresión hace que el ojo se ambliopice, y el ojo se desvía más se desvía, más suprime, y más se desvía, y entra en un círculo vicioso que es lo que tenemos que romper. ¿Cuáles son los tratamientos? Corregir los vicios refractivos en el caso de los estrabismos acomodativos. Cada síndrome, cada diagnóstico tiene su tratamiento indicado, por supuesto. Lentes convencionales positivos para las esotropias acomodativas o parcialmente acomodativas, o con relación a acomodación convergencia elevada, lentes negativos para las exotropias, bifocales también para los cuadros acomodativos, lentes de contacto si hay una anisometropía significativa. Tenemos que tratar la ambliopía, tenemos que tratar la ambliopía tratando la causa base, si hay un problema orgánico, ocluyendo, penalizando. Un estudio multicéntrico llamado PEDIC nos ha enseñado a usar la atropina weekend, la atropina sábado y domingo, para penalizar el ojo dominante, y ocluir 2 horas en las ambliopías moderadas a leves y 6 horas en las ambliopías severas. Eso lo tenemos muy bien protocolizado hoy. Podemos hacer ejercicios ortópticos en algunos pacientes para mejorar principalmente la convergencia. Podemos hacer cirugías cuando está indicada, y también tenemos la toxina botulínica. Tratemos la ambliopía, si es una tosis, si es un cuadro de retina, una neuropatía. Estas son fotos de pacientes míos operados de cataratas. Un paciente de 1 año y medio, arriba una catarata polar anterior con un implante de lente intraocular a las 24 horas, un paciente de 4 meses con una catarata polar posterior, en el cual se opera y se hace una rexis, una vitrectomía anterior, ahí tomándole la presión a las 24 horas. Tratemos la ambliopía cuando es con anteojos, cuando es un estrabismo acomodativo, son los que nos gusta tratar, porque son los que mejor resultado tienen a largo plazo, mejor pronóstico. Oclusión hay que hacerla como sea, al menos sentado en la sillita del auto con los bracitos puestos para que no se saque el parche, pero hay que hacerla, o hay que gratificarlo cuando la cumple, ¿sí? El oftalmólogo lo va a ir guiando. Ahí se ve abajo una foto de un chiquito con un lente de contacto. Cirugía, bueno, la cirugía tiene, no me voy a entrar en detalles de cirugía porque podríamos hablar durante días. Ahí les muestro cómo se ve un músculo extraocular entre los ganchos de estrabismo, cómo se sutura, cómo se corta, cómo se vuelve a insertar en el globo ocular. La cirugía tiene sus indicaciones precisas, generalmente cuando son estrabismos dentro del primer año de vida, el síndrome de Ciancia, por ejemplo, que es la esotropia infantil o congénita también llamada, tiene indicación temprana. Ustedes piensen que la sensorialidad se desarrolla entre los 4 meses y los 2 años, y es el momento de oro para lograr una binocularidad aceptable al menos. El estrabismo pseudoacomodativo, la esotropia, quiero decir pseudoacomodativa, la operaremos más tarde si el anteojo y toda la terapia no logra reducir el ángulo de desviación a menos de 20, 15 dioptrías prismáticas, o 10. Las exotropias intermitentes las operaremos entre los 5 y los 7 años, si aumenta la frecuencia del desvío, si aparece alguna anomalía sensorial, si se instala, si se descompensa, si el desvío es muy frecuente, si impacta en la calidad de vida. Los síndromes los operaremos cuando existe una anomalía de la binocular, un ángulo, quiero decir, significativo en posición primaria, cuando existe un tortícolis que afecta la calidad de vida. Cada caso tiene su indicación. Y la toxina botulínica es una herramienta interesante también, genera una denervación química del músculo implicado, actúa en la unión neuromuscular y nos permite, no es más eficaz que la cirugía de estrabismo, no está demostrado esto, pero sí nos permite una intervención con menos tiempo de anestesia en un bebé,
preservar virgen esos tejidos para posibles reintervenciones, por eso se ha vuelto una herramienta. Ustedes piensen que la toxina botulínica fue aprobada en 1989 para el estrabismo, después se hizo famosa por lo demás, pero su primera aprobación mundial, quiero decir, es para eso. Acá les muestro, terminando ya, 2 fotos de pacientes míos que he operado. La primera es una chiquita, la segunda es un paciente que me consulta en su adultez. ¿Cuál es la diferencia? Que el paciente pediátrico, cuando uno lo opera temprano, uno logra una binocularidad muy buena, y eso nos permite menor tasa de reintervenciones a largo plazo, nos permite todo lo que hablábamos al principio, binocularidad, mejor actitud para la vida diaria. En cambio, el paciente que uno opera de adulto, uno lo opera de adulto, mejora muchísimo la calidad de vida, tiene un impacto psicosocial impresionante, pero es un paciente que igual sigue suprimiendo, que igual tiene un ojo ambliope y que tiene más probabilidad de volverse a desviar en el tiempo. De todas maneras, uno mejora mucho su calidad de vida. Así como empezamos con una frase de Machado, de qué importante que es que el ojo vea, quiero terminar con esta frase de Saint-Exupéry: uno al paciente de estrabismo, uno lo contiene, uno lo acompaña. Los pacientes adultos a veces ni te miran a la cara cuando llegan al consultorio, entonces realmente también se cura con el corazón, ¿sí? También es así. Nada mejor que Saint-Exupéry, que él sabía cómo los niños ven el mundo. Dudas que tengan, las charlemos a continuación, no quiero demorarlos más. Quiero darle paso al doctor Julio Manciti, que el doctor Julio, si hay una de las cosas que les puedo decir, más lindas de mi carrera, es cuando hice la rotación por el Hospital Garrahan. Ahí aprendí muchísimo, y la verdad es que, ¿qué puedo decir del doctor Manciti? Fundador del servicio del Hospital Garrahan, jefe desde el año 88 al año 2012, experto, generoso, siempre dispuesto a socorrernos ante la necesidad, y un maestro de maestros. Así que quisiera darle lugar urgente para que nos cuente sobre retinopatía del prematuro, que es un tema capital. Adelante, doctor Julio. Bueno, muchísimas gracias. Realmente muy lindas tus palabras, María Angélica, y te agradezco mucho esta oportunidad de compartir con ustedes esta tarde. Además, la posibilidad de ver grandes amigos, que al principio fueron discípulos, pero después nos hicimos amigos. Voy a hablar de un tema que realmente nos apasionó siempre, que es la retinopatía de la prematuridad. ¿Por qué nos apasionó siempre? A ver, tengo que ir a Zoom para compartir pantalla, ¿no? Exacto, sí. Para que no encuentro el... eso no, empezó a hacer... Acá está. ¿Puedes apagar ese teléfono, Marina? Acá. Ahí ¿Se está, ve ahí? perfecto. Discúlpenme, pero está sonando justo un teléfono. Ustedes saben que los teléfonos son del que llama y no del que está escuchando. Ahí se ve Bueno, perfecto. ya estamos. La retinopatía de prematuridad a nosotros nos apasionó mucho y nos creó un compromiso con la sociedad, porque era una de las patologías que producía más ciegos en nuestro país. En los años 90, la cantidad de chicos que teníamos internados en terapia intensiva, el 90-95% de los chicos que estaban en terapia intensiva eran por prematuros. Afortunadamente, mucha gente fuimos formando en el Garrahan, ya sea en los servicios de neonatología como de oftalmología. Empezó la pesquisa, formamos el grupo ROP, con todos enfermeros, oftalmólogos, neonatólogos, epidemiólogos, y ese grupo se ha ido perpetuando. Por eso les traje esta primera diapositiva, que me parece que es muy importante, que todos nosotros la tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque en un principio la creencia era que a los chicos había que verlos después de X cantidad de tiempo. Y si ustedes observan esta parte donde vemos el cursor, si observan, fíjense que si ustedes tienen un chico de 22 semanas, lo van a tener que ver a la 9ª semana. 22 y 9 es 31.
Sin embargo, si nace un chico con 31 semanas, lo van a ver a las 33 semanas, o sea, 2 semanas después. ¿Y esto a qué se debe? Y ya en el año 90 y pico, 99, 2000, ya nos dimos cuenta que la retinopatía prematura evoluciona a edades semejantes corregidas. O sea, que un chico que nace muy prematuro tiene posibilidad de hacer una retinopatía prematura, pero no la va a hacer a las 2-3 semanas, la va a hacer a la 9ª o 10ª semana, y ahí tenemos que revisarlo. Pero un chico que nace con 31 o 32 semanas y tiene factores de riesgo, ya sea inherente a que la maternidad no tiene la infraestructura necesaria o que el chico tiene muchas concausas para tener mayores riesgos, ese chico tiene una capacidad mucho mayor a hacer rápidamente una retinopatía prematura. Por eso ustedes tienen que tener en cuenta este cuadro que el grupo ROP elaboró después de 20 y pico de años que nos dimos cuenta, se fue elaborando y hoy todo el mundo coincide con eso, e ir a revisar los chicos a esa edad. Porque si no se van a encontrar con que un chico nació a las 32, ustedes fueron a revisarlo a las 36 y ese chico ya es una oportunidad perdida. Esta última oración, la evolución es más lenta en los inmaduros que en los más maduros. Una vez que ustedes ven un chico con retinopatía de la prematuridad, tienen que saber cómo seguir controlándolo. Si el chico nació con 32 semanas, lo verán cada 2 semanas hasta completar la vascularización, pero evaluar los riesgos. Pero hoy este es un concepto que está variando mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el doctor João en Brasil hizo una tabla de evaluación de riesgo con puntuaje, con puntuación. Y él dice, si el chico nació de esta manera, tiene esta con patología, más esto, más esto, más esto, tiene posibilidad de hacer una retinopatía prematura. Si no fuera así, no tiene posibilidad. Entonces ya nosotros nos podemos liberar de cada 2 semanas porque sabemos que tiene más riesgo o menos riesgo. Y ese tipo de tablas, que Joao la desarrolló muy bien, pero ya hay unas cuantas, son bastante seguras. Ahora, ustedes tienen que estar seguros de que no se agrega una concausa para no caer en un chico abandonado. Lo que ustedes tienen que saber cuando ustedes siguen un chico, que lo más importante es lo tercero que están viendo acá. Básicamente, olvídense de las clasificaciones de 1, 2, 3. Y olvídense, lo importante es la cantidad de zona avascular y la intensidad del plus. Cuando la cantidad de zona avascular, o sea, la vascularización es muy pequeña, por más que el chico no tenga grado o tenga muy poco plus, ese chico tiene grandes posibilidades de hacer una retinopatía del prematuro. Cuando la cantidad de zona avascular es muy poca, aunque tenga un poco de plus, tiene menos cantidad. Entonces, ese es el juego que ustedes tienen que saber. Por supuesto, tienen que respetar la clasificación, porque la clasificación se ha desarrollado para que nosotros podamos tener una referencia y además podamos intercambiar opiniones. Afortunadamente, hoy la fotografía nos permite poder consultar, sacar fotos con un celular. Ustedes han visto que tenemos colegas que han desarrollado un método muy bueno, pero fíjense ustedes que ya en el año 2099, ahora les voy a mostrar fotos del doctor Enrique Barrio. Enrique Barrio fue realmente un adelantado sacando fotografías, porque ahora todo el mundo tenemos fotografías, pero en ese momento yo creo que él era uno de los pocos que sacaban fotografías. Esto es una cosa que tienen que saberlo, tanto los oftalmólogos como los neonatólogos. Lo peor que nosotros podemos hacer es hacer abandono de paciente. Porque si nosotros vemos un paciente, ese paciente lo tenemos que completar y seguir hasta que complete su vascularización. Eso es en la semana 43, 45. Y a veces más tardíamente, sobre todo si le hicimos tratamiento. Nosotros no nos podemos confiar en el neonatólogo y el neonatólogo no se puede confiar en nosotros. Todos tenemos que saber que la responsabilidad es compartida. Al respecto, es muy interesante lo que hizo Pablo Larrea y la doctora Weiman en San Juan, que ellos hicieron un programa que se llamaba Siglo XXI. Fue hecho es un programa de computación hecho por el padre de un paciente, y el oftalmólogo tenía
una vez que revisaba un paciente, tenía que poner ahí los riesgos que tenía y cuándo debía ser controlado. Y el programa de computación le mandaba una alarma al oftalmólogo el día anterior, al neonatólogo y a los padres. Con lo cual nadie se quedaba sin examen, nadie se podía olvidar y todos los chicos eran seguidos muy, muy bien. Fíjense qué interesante esto. No todos tenemos acceso al siglo XXI, aunque los sanjuaninos nos lo ofrecen, pero nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Fíjense acá esto, este es el doctor Enrique Barrio, mendocino, que fue para mí el precursor en la fotografía. Miren qué calidad de edición. Y él lo hacía con una linterna y una cámara de video. Y acá tenemos un grado 3, donde ven ustedes que Enrique le hizo un tratamiento de fotocoagulación, ¿no es cierto? Acá tenemos el otro ojo, donde le hizo una criocoagulación, y acá tenemos otro ojo. ¿Por qué lo llevo a esto? Porque ahora voy a entrar en tratamiento. Supongamos que nosotros tenemos un chico que merece tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos que nosotros disponemos hoy? Este es el tratamiento que uno ha hecho clásicamente. Bueno, se empezó con la criocoagulación, después la criocoagulación se vio que era muy poco previsible, muy poco manejable. La tasa de recurrencia que tenía, de ceguera que había era muy alta, casi 50%. Afortunadamente llegó el láser a nuestras manos, llegó en el año 95, y desde el 95 hasta ahora el láser sigue siendo vigente. ¿Cuál es el problema del láser? El problema del láser es, primero, que es un equipo caro, segundo, que requiere bastante entrenamiento por parte del operador, tercero, que es agresivo para el paciente y para el médico, es cansador muchas veces, y después que deja, esta es una fotocoagulación, también una foto del doctor Enrique Barrio, del año 2000, hoy yo tengo muchas fotos, como van a ver ustedes, pero les traje esta del doctor Barrio para que vean que ya hace 20 y pico de años él ya sacaba magníficas fotografías. Fíjense ustedes que es la causa principal de ceguera en la Argentina. El láser consigue que la retina quede aplicada en el 85-90% de los casos, pero fracasaba en la forma agresiva posterior. La forma agresiva posterior, que son los chicos de muy bajo peso, menos de 1.200 gramos, menos de 30 semanas, 28, 29 semanas, con muy poca vascularización, y en este caso, el 35% de los chicos nos perdíamos, se iban a la ceguera. Y además el láser deja secuelas retinales. Por eso aparece esta persona y dice que ella hace en la forma de retinopatía de la prematuridad en zona 1 o 2, ya sea en grado 2, grado 3, o que tenga mucho plus, antiangiogénico. Y fue una revolución en el tratamiento de la retinopatía de la prematuridad. Porque todas estas situaciones que yo les mostré recién, que se nos quedaban ciegos el 35% de los chicos y que además teníamos secuelas retinales importantes, desaparecieron. Acá ven casos nuestros, hicimos un protocolo que empezó hará 10 años, cuando empezamos a hacer este tratamiento, donde ustedes ven estos chicos que tenían agresivas posteriores, fíjense la zona avascular que teníamos, la tortuosidad vascular, los cierres que tenemos acá, y a estos chicos les empezamos a hacer tratamiento, y miren ustedes, por ejemplo, a la izquierda tenemos arriba un chico que tenía prácticamente hasta la mácula comprometida, al poco tiempo se curó. A la derecha, el otro ojo, también un compromiso muy importante, se curó. Hicimos un trabajo prospectivo con la doctora Falvo, el doctor Díaz González, y demostramos que realmente esto era muy importante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que esto arrasó con el láser? No, no arrasó con el láser. Pero recientemente, por ejemplo, en noviembre fui al Uruguay y una persona se sienta al lado mío y me dice, Julio, ¿vos hacés láser o hacés antiangiogénico? Le dije, bueno, depende del caso. Y entonces empezamos a hablar de cuáles casos, etcétera, etcétera, y yo a su vez le pregunté a él, ¿vos qué hacés? Y yo hago antiangiogénicos. ¿Y por qué haces antiangiogénicos? Bueno, primero y fundamental porque no tengo experiencia con el láser.
Segundo, no tengo experiencia porque no tengo láser. Y tercero, porque con el antiangiogénico yo los curo a todos. La verdad que es una respuesta magnífica. La gente de México ya hace 10 años decía, yo con los antiangiogénicos, el doctor Quirós Mercado, yo los curo a todos. Ahora, hace 2 meses hubo otro Zoom, donde lo organizó la doctora Weiman de San Juan, participó la gente de México, participé yo, participaron la doctora Weiman, participó gente de Colombia, y ya no es tan así. Algunos hacen láser, en algunos hacen láser, en otros hacen antiangiogénico. O sea, toda aquella gente que tiene experiencia en tratamiento de los prematuros, combinan los dos tipos de pacientes. O sea, no abandonemos el láser y no nos vayamos totalmente, porque unos tienen unas ventajas y otros tienen otras desventajas. La desventaja mayor que se puede atribuir a los antiangiogénicos es el pasaje de las moléculas a la circulación general, sobre todo las más chicas como el bevacizumab, y entonces, el ranibizumab, perdón. Y entonces eso podría afectar riñones, pulmones y desarrollo de la circulación cerebral, y no sabemos qué va a suceder a largo plazo. Pero otra parte, en una agresiva posterior, nosotros sabemos que con el láser no lo vamos a curar. Y acá tenemos cuáles son lo que nosotros podríamos resumir del bevacizumab, que fue la primera droga que se utilizó. Es efectivo inclusive en zona 1. No deja secuelas. Pero acá tenemos el otro punto. Ustedes tienen un chico de 36, 37, 38 semanas de edad corregida y le hacen antiangiogénico. Automáticamente se resuelve en forma magnífica y podemos ir a las fotografías que les mostré recién, ustedes vean la resolución que tuvimos acá. Pero ¿qué pasa? Prolonga significativamente el tiempo de vascularización. Entonces el chico ya no llega a la vascularización en la semana 43-45. Puede ser que a las 47 o 48 haga una recaída de la retinopatía de la prematuridad. O sea, si nosotros vamos a tener un chico que nos lo traen para tratamiento y después se lo tienen que llevar, y tenemos la certeza que el láser va a andar, yo le hago láser. Porque sé que si no lo controlo, ese chico hace una retinopatía de la prematuridad 8 o 10 semanas después y se queda ciego por falta de control. Porque es posible la reaparición de la enfermedad. Y por supuesto lo que les dije, que no hay un gran seguimiento a largo plazo, aunque ya llevamos más de 10 años, y no sabemos qué puede pasar sobre otras vascularizaciones. Este fue el protocolo que hicimos en su momento. Yo era el autor del final, y bueno, no me voy a meter en eso. Pero las preguntas que uno se hace ahora como pediatra es, porque los oftalmólogos también se las van a hacer, pero voy dirigido al pediatra, ¿qué hago con un chico que tuvo una retinopatía de la prematuridad? Se ha visto que tanto el láser como el Avastin o los antiangiogénicos pueden, digamos, dejar alguna secuela, mucho menos los antiangiogénicos a nivel local que el láser. Esos chicos pueden hacer lesiones periféricas y hacer un desprendimiento de retina tardío, pueden hacer lesiones maculares, y entonces tendremos que hacer un OCT para ver si hubo un buen desarrollo de la mácula, cuando el chico es más grande. Si tuvo láser, puede hacer una miopía, y esa miopía debe ser controlada. O sea, los chicos prematuros que nosotros los llevamos a tratamiento deben ser seguidos de por vida. Deben ser seguidos de por vida. Ahora, supongamos que nos llega un chico que ha estado internado, tuvo una retinopatía de la prematuridad, le hicimos alguno de los tratamientos y no se resolvió precozmente. ¿Se le hace o no se le hace algún tipo de procedimiento quirúrgico? Hasta hace un tiempo, y yo me cansaba de decirlo, no se le hacía ningún tipo de tratamiento quirúrgico, porque fracasaban. Cuando los chicos iban a estadio 4 o 5, fracasaban. Y hoy también fracasan cuando le haces una cirugía, una vitrectomía, un estadio 4 o 5. Pero nosotros sabemos que si a un chico le hicimos láser, o le hicimos Avastin,
y sigue progresando, a lo mejor tenemos que volver a hacer láser. Y si tuviera tendencia a hacer una tracción con desprendimiento de retina, no titubeemos, hagámosle un antiangiogénico y llevémoslo a una vitrectomía precoz. Precoz no significa tardía. Bueno, no sé si con esto más o menos redondeo la introducción y estoy dispuesto a que ustedes hagan todas las preguntas que crean necesarias, porque es muy técnico y no quiero entrar en una charla indefinida. Estoy a la... Hay algunas preguntas que han hecho en el chat. No sé si Mari se las quería pasar. Se me fue y... Se me fue la... Ahí está, ahora sí. Gracias, Alejandro. Te preguntaba, Julio, si usás antiangiogénicos más láser o si te inclinás por uno o por el otro de preferencia. Bueno, esa es una discusión que está en desarrollo en este momento. En algunos momentos yo he usado, y en ese trabajo que teníamos ahí, que cuando lo cerramos teníamos 20 y pico de casos, ese trabajo fue publicado en una revista de difusión en inglés, porque fue bastante temprano, lo hicimos en el 2011 y lo cerramos en el 2012. Lo hicimos un año antes de que yo me fuera al hospital y lo cerramos en el momento que yo me estaba yendo del hospital. En algunos casos tuvimos que hacer los dos procedimientos. Pero acá hay otra cosa que yo quiero hacer la salvedad. He escuchado, por ejemplo, que algunos dicen, me llamó Juan desde la provincia de al lado, que ellos no hacen tratamiento, y yo les digo, hacerle una inyección de antiangiogénico y yo mañana voy y si puedo le completo con láser. Eso no es conveniente hacerlo. ¿Por qué? Porque si vos haces el antiangiogénico y vas y le haces el láser después, rompes la barrera hematoscular y tenés un traspaso precoz del el antiangiogénico a la circulación general que podría afectar la vascularización de otros órganos. Así que en general lo que se aconseja es que si vos utilizás un antiangiogénico, dejes pasar por lo menos 2 o 3 semanas hasta que la cantidad de antiangiogénico intravítrea disminuya, salvo que vos tengas, por ejemplo, una recaída evidente que te fuerce a hacer el tratamiento inmediatamente. Ahora, si vos haces láser, el láser en general hoy está más restringido, o sea, son pacientes de mucho menos riesgo, son pacientes que están con un plus moderado, o aunque es progresivo, en zona 2 periférica o 3, y entonces nosotros sabemos que el polo posterior está preservado, y entonces por eso decimos hacerle láser y no le vamos a hacer antiangiogénico, porque lo que estamos tratando de evitar son lesiones traccionales o sobre la mácula, desplazamiento de la mácula que vayan a bajar agudeza visual. Si nosotros sabemos que la agudeza visual está preservada, la central, y que el chico va a quedar con 10 décimos, bueno, le hacemos en la periferia láser, ese chico va a quedar con una disminución moderada del campo visual, no va a ser una gran miopía, no justifica hacer el antiangiogénico. Con respecto a la pregunta de cuáles de las 2 o 3 moléculas que están en juego en este momento son las más aconsejables, no se ha visto desde el punto de vista del tratamiento diferencias, y hay muchos trabajos al respecto, diferencias marcadas. Así que cada uno, en general, recurre a la que tiene a mano. Sin embargo, hay gente que dice que lo ideal es hacer aquellas que tienen mayor peso molecular por la menor posibilidad de traspaso de la barrera hematoscular. Para ser sintético, la de mayor peso molecular es el Avastin. Bien, bien.
Hablaban, Julio, de que los antiangiogénicos, lo importante es que nos dan tiempo, ¿no?, a la vascularización y se puede hacer láser después. Exacto. La doctora Virginia quiere hacerte una pregunta. Vamos a habilitarle el micrófono, así se explica mejor. Adelante, Virginia. Hola, doctor, soy Virginia Reca de Paraná, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Virginia? ¿Bien? Pero bien. No, una preguntita, en realidad dos. Quería saber si tenía alguna, digamos, experiencia con el antiangiogénico del laboratorio ELEA, que es uno de los que más fácil está disponible en el mercado por cómo viene ya farmacéuticamente dosificado. Y también si en el trabajo que hicieron ustedes en el Garraham, ¿cuál fue la tasa, si es que hubo, ojalá no haya habido, de endoftalmitis o alguna infección posterior a la infección? Bueno, te cuento. Con respecto a lo del laboratorio de LEA, primero te quiero decir que no tengo ningún interés comercial. Pero, por supuesto, pregunto, yo tampoco. Yo no, tampoco, Lo que duda. pasa es que yo hice trabajo de investigación con ese medicamento. Ah, bueno, entonces, Pero no tuve ningún interés comercial. Con el doctor Daniel Benisek fuimos los dos investigadores principales. Utilizamos ese medicamento en maculopatías y realmente cumplió con todos los requisitos, y con nuestro trabajo fue aprobado el uso en la Argentina. perfecto. Muchísimas gracias. Ahora, lamentablemente no tengo ningún interés comercial, porque si no te juro que me salvaría con eso. Ese trabajo, tengo en este momento el trabajo que me lo enviaron para la última corrección, va a ser publicado ahora en una revista de habla inglesa, así que en 2 o 3 meses va a salir y te vas a enterar. Esa fue la primera respuesta. En el trabajo nuestro, donde yo participé en el Garrahan con inyección de antiangiogénico, no hubo ningún caso de infección. Sin embargo, tengo entendido que ha habido en nuestro país casos de infección y tuve digamos, me pidieron a mí que participara en una investigación de un chico que se había contagiado con un bicho y se había perdido uno de los 2 ojos, y encontramos que había habido una dificultad en la antisepsia y asepsia preinyección. O sea que el riesgo es exactamente lo mismo que tiene cualquier cirugía intraocular. Por supuesto, sí, sí. Un poco le preguntaba porque es lo que suele asustar por ahí en una neonatología cuando uno quiere hacer una infección. Y con respecto a lo de LEA, le agradezco porque acá la disposición de Avastin con flujo laminar, digamos, todo como corresponde a hacer el fraccionamiento, es más complicada a nivel hospitalario, y con este medicamento farmacológicamente está notificado del laboratorio de LEA, tengo mucho más posibilidades de acceder. Así que gracias por las respuestas, doctor. Sí, en Gracias, ese Virginia. paciente que se infectó, hubo una discrepancia entre el neonatólogo y el oftalmólogo con respecto a la antisepsia y asepsia que había que hacerle, y el oftalmólogo cedió al requerimiento del neonatólogo, cosa que creo que nunca debería haber hecho. Preguntaban antes horas de oclusión, contestando un poco preguntas anteriores en el chat. El PEDIG, que es un estudio multicéntrico americano muy importante, nos dice que tenemos que hacer oclusión de 2 horas diarias en pacientes con ambliopías moderadas a leves, que tienen agudeza visual mejor de 3 décimas, y ocluir 6 horas por lo menos en pacientes con ambliopías severas, con agudeza visual de menos de 3 décimas. Eso también es lo que nos dice la evidencia científica actual, pero va también un poco en el caso clínico, ¿no?
Preguntaban ahí a partir de qué edad usar lentes de contacto, y bueno, depende del caso, se pueden usar lentes de contacto en niños desde el nacimiento cuando está indicado. Por ejemplo, es el caso de la fáquica operado de catarata congénita. Se pueden, por el contrario, otra indicación puede ser en un niño que solamente tiene un vicio refractivo, por ejemplo, a partir de los 9 años para actividad deportiva. Hoy en día se habla mucho del deporte y de cómo mejora el rendimiento y la performance, incluso en el deporte hasta de elite. Entonces se puede indicar lentes de contacto en un paciente para ese fin. Habrá que hacer adaptación y habrá que enseñarle uso correcto, ¿sí? No es cosmético. Otras dudas que tengan, que quisieran consultar, volcarlas en el chat, tenemos tiempo aún. ¿A qué edad? Hay una pregunta que sí. me gustaría que hizo Magur, Sí. ¿no? Yo creo que para los deportes, tanto los lentes de contacto como los anteojos, cualquiera de las dos cosas son muy buenas. O sea, que lo que el chico le vaya mejor. No hablemos del tenis. En el rugby no se pueden usar anteojos, pero en el fútbol yo tengo chicos que usan estos marcos de goma o que parecen goma, ¿no es cierto?, que andan muy, muy bien, de silicón y con policarbonato orgánico, andan muy bien. Así que cualquiera de las dos cosas son buenas para el uso de los deportes, ¿no? Sí, hay muchas alternativas hoy en día, seguras. Existen deportes de alto riesgo también que tienen indicación de protección, ¿no? Exacto. Lentes intraoculares, ¿a partir de qué edad? Y ahí podríamos hacer un debate largo. 1,5 a 2 años. Sí, coincido digamos. totalmente contigo. Como cirugía primaria, yo no pongo en chicos por debajo del año de edad bajo ningún concepto. Lo hice en algunos chicos de 8 o 9 meses, pero realmente no justifica. Si uno va a operar una catarata en un chico, es mejor dejar un buen soporte y hacer un lente secundario, que se va a equivocar menos, va a tener menos complicaciones, y el resultado del cálculo de la lente secundaria va a ser mucho mejor que de la lente primaria. Ahí me preguntan mi querida colega Elisa Parceriza, a quien extraño, hace mucho tiempo que no veo, así que aprovecho para mandarle un saludo enorme, un abrazo. Preguntan: un paciente de 5 años con un síndrome de ciancia, operado a los 18 meses, que tiene astigmatismo, si puede usar lentes de sol con aumento. Sí, por supuesto, es bueno usar lentes de sol, está recomendado mundialmente, es importante que tenga filtro UV al 100%, el sol tiene un efecto acumulativo con la vida, entonces siempre está recomendado protegerse. Otra pregunta: si se puede usar eritromicina tanto como nitrato de plata en profilaxis. ¿Alguna preferencia? Yo creo que las dos están demostradas para profilaxis, incluso la iodopovidona también. Me gustaría saber qué están usando los pediatras. Si alguien quisiera contestar. Los sondajes lagrimales, si se usa la comprobación endoscópica nasal, es otra pregunta. Es de muy buena... ahora se está usando muchísimo el sondaje lagrimal guiado por videoendoscopía. Eso es muy bueno. Están llegando varias preguntas. Eritromicina contestan como profilaxis, me parece correcto. Paciente con cirugía por estrabismo a los 6 años, en la adolescencia vuelve a recibir el estrabismo. ¿A qué edad recomiendan cirugía ocular si fuera necesario? Bueno, hay que ver si es necesario. El estrabismo lo operamos cuando pone en riesgo la visión a los 6 años. A los 6 años ya generalmente la visión es la de un adulto. Habría que ver el caso. Si afecta la calidad de vida, también está indicado. Habría que ver qué ángulo de estrabismo tiene, habría que medirlo y ver cómo ve, y en función a eso evaluar si corresponde, si tiene indicación o no. ¿Sí?
mientras más temprano los tratemos a los pacientes estrábicos, menos chances tienen de recidiva y menos necesidad de reintervenciones. De ahí que sea tan importante evaluar la sensorialidad porque tiene un factor pronóstico, terapéutico también, pero principalmente pronóstico. Eritromicina y tobramicina contestan que usan los pediatras para profilaxis en el neonato. ¿Está muy bien? Está muy bien. Me parece Perdón, Mari, excelente. hay una pregunta que quedó más atrás, no sé si la vieron, que es ¿cuál es el láser que recomiendan para el ROP? Y si tienen experiencia con Vitra 810 de Quantum. Ah, esa se la dejamos a Julio que la conteste. ¿Cuál es la pregunta que me hicieron? ¿Cuál es el láser que recomienda para ROP? Y si tiene alguna experiencia con el Vitra 810 de Quantum. El Vitra 810 de Quantum no lo he usado. Yo uso el mismo de siempre, el láser rojo, el diodo. El diodo. Bien. Pero creo que todos los láseres son buenos, ¿no? Casi todos los láseres son buenos. Inclusive nosotros también tenemos un verde, alguna vez hemos usado el verde, pero creo que el rojo es el que mejor funciona para retinopatía de prematuridad y es el más extendido. Ese otro equipo no lo conozco. Y, bueno, el nuestro es el Iris, también usamos el japonés, pero supongo que casi todos los láseres, cuando empezamos al principio se usaba el xenón, acuérdense, pero ese dejaba unos agujeros directamente. Esto que foto que yo les mostré, que hizo Enrique Barrios, él usa el Iris también, nosotros hemos seguido usando el iris rojo, ¿no? O iris. Bien. Bien. Ahí Magurno hizo una pregunta que me gustaría contestar, ¿no? Yo creo que por debajo del año de edad, la cirugía de la catarata congénita sin lente intraocular, la vía de acceso mejor es la vía retroiridiana, porque podés limpiar bien, dejar un buen soporte, hacer una buena vitrectomía, impedís el paso de restos de vitrio y de restos de cristalino hacia la cámara anterior, tener menor cantidad de sinequias anteriores y posteriores, y la posibilidad de que tener un glaucoma secundario o muchos restos se disminuye espectacularmente. Y el juego pupilar que se obtiene es muy bueno, no siempre, pero en general se obtiene muy buena pupila y la colocación de la lente secundaria se facilita. Bien, muy interesante. La doctora Vanessa Sors opina que en caso de ojo único, gafas protectoras en lugar de lentes de contacto, más en deporte, sí, totalmente. La protección es lo primero, estoy de acuerdo con Vanessa. Adelante, Vanessa. Sí, me parece que es lo correcto. Hay que proteger primero. La Academia Americana tiene su clasificación de deportes de alto riesgo, moderado y bajo riesgo. Preguntan si en instituciones neonatales aparecen conjuntivitis asociadas a cuidado de la salud, se suele indicar tobramicina por tiempos prolongados. Muchas veces vemos cambios más que la higiene. Es recomendado indicar antibióticos. No sé si entiendo bien la pregunta, si en las conjuntivitis neonatales indicar antibióticos. Muchas de las conjuntivitis mejoran con solo higiene. Cuando son conjuntivitis que no son TORCH, que no son oftalmia neonatorum, que son esas secreciones de los primeros días, lo más probable es que sean obstrucciones de vía lagrimal que conjuntivitis de otra índole, y a veces con solo higiene es suficiente y no es necesario dar antibióticos. Y si indicas un antibiótico y no mejora, y no sigas indicando el antibiótico, tomale muestra. Si realmente te genera duda, tomale muestra. ¿Sí? No trates empíricamente. ¿Qué opinas de eso, Julio? Coincido absolutamente. Yo quería agregar que, bueno, todos los días tenemos una obstrucción lagrimal o una consulta. Y la gente hoy me hizo esa misma pregunta y yo siempre le pregunto, dígame, señora, cuando tiene tanta secreción, la conjuntiva, no le digo la conjuntiva, la parte blanca del ojo, ¿está roja o blanca? No, blanca. Bueno, no es una conjuntivitis. Entonces, eso es lo que hay que distinguir.
Cuando es blanca, es acúmulo de secreciones, limpieza. Cuando está enrojecida, ahí sí es una conjuntivitis, antibiótico. Y no prolongarlo con mucho. Exacto. La lágrima del bebé es más espesa, más mucosa, ¿no? Y tiene proteínas, inmunoglobulinas, etc. Es un moco. Pero si no hay ni calor, ni dolor, ni tumor, que la tetra de Celso no está, lo más probable es que sea una obstrucción de vía lagrimal y no sea una conjuntivitis. Si ante la duda, tome muestra. Muy bien. Sobre la obstrucción de la vía lagrimal, muchas veces se habla de dar antibióticos y ya se le da asociado con dexametasona. Se han visto chicos con glaucoma secundario a los corticoides por el uso crónico. No vale la pena agregar corticoides. Si lo podemos evitar, lo evitamos y usamos el antibiótico si es necesario y si tiene mucha secreción. En lo posible, evitarlo al corticoide. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Perfecto aporte, sí. No, es tal cual. He visto oftalmos por corticoides de varios días, sí. Evitarlo. Saludos a Julio desde Mar del Plata. Bueno, te mando un abrazo, Scarfone, muchísimas gracias por acordarte de mí. Y realmente me acuerdo de los partidos del padre, lo bien que jugabas. Bien. Ahí nos comentan que no suelen usar ceftriaxona. Bueno, interesante, interesante debate sobre la ceftriaxona. Cuando apareció la penicilina G se usaba una unidad, después cuando yo estudié medicina se usaba 1.500.000 unidades, ahora cada vez hay más resistencia. La ceftriaxona la propone la Academia Americana para la oftalmia neonatorum, pero es un elemento es un dato de debate, ¿no? Sí, para la ceftriaxona en la gonocócica es una alternativa muy válida, porque no nos olvidemos que fue muy interesante la presentación que hizo el colega Joaquín sobre la gonocócica, la aparición y que perfora los ojos, y lamentablemente se han perdido y han quedado chicos ciegos por la gonocócica. Si ustedes sospechan que es una gonocócica, tienen que obtener material y no duden si tienen ceftriaxona en hacerla, ¿no? Sí, es Después que vayan a indicación. obtener el material. Muy bien. Bueno, yo te diría, Julio, que en honor al tiempo, acá vuelven a preguntar que mencionan de que se han optimizado los controles prenatales, que bajó la incidencia, está muy bien, perfecto. Este es un primer encuentro, la verdad que como les comentaba en un primer momento, ha sido muy, muy provechoso estos Ateneos multidisciplina, así que yo creo que hay 1000 temas en común a tratar, y tiene todo esto el potencial del mundo, podemos hasta, como nos ha pasado con otras sociedades, generar un sendero de diagnóstico que sería tan bueno para hablado por las sociedades y tan bueno para nuestros pacientes locales, hablar el mismo idioma. Por eso me parece súper provechoso esta reunión y que sea un punto para nuevos temas de inquietud que quieran proponer. Quiero agradecer a la SAP por la muy buena predisposición. Y las dudas que tengan, estemos en contacto, me pueden escribir, me buscan por Telegram, me mandan un mensaje, un WhatsApp, un mail, lo que sea. Hoy por hoy estamos en contacto, y las inquietudes que quieran charlar y los próximos webinars que querramos organizar más específicos o más generales, en buena hora. Adelante, sería fabuloso. Y muchísimas gracias, Julio, por tu tiempo y por tu participación tan valiosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Angélica. Realmente ha sido, como digo, un placer para mí ver a tantos amigos. Y bueno,
Y ojalá que se acabe pronto esta pandemia y nos podamos ver en forma personal todos nosotros, porque realmente es divertido encontrarnos. Lo siento, también. no Sí, puedo sí. ayudarte con... Acá La verdad es que esta situación nos ha devuelto un poco las bases y nos ha dado tiempo para estudiar, pero ojalá Dios quiera que esto llegue a su fin por el bien de todos. Muchísimas gracias a todos por el encuentro de hoy. Saludos a todos, un abrazo a la distancia.